Padre bueno, te damos gracias por esta jornada en la cual nos bendices con tu presencia. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocerte a través de tu Hijo Jesús, porque a través de sus obras, de los signos que Él realiza, de sus palabras y de toda su persona, podemos conocer tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí presentes, con el deseo de conocerte más, con el deseo de poder saborear más tu amor en nuestras vidas. Te pedimos, nos envíes tu Espíritu Santo para que con su auxilio nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón sean iluminados para poder ver y creer en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esperamos que estén teniendo un muy buen día. Y también estamos contentos de que estos climas lluviosos nos permiten reunirnos aquí y poder acercarnos para aprender más de nuestro Señor y del mensaje que Él nos comunica a través de su palabra en el Evangelio de San Juan. Vamos entonces ahora a iniciar nuestra segunda sesión y para ello voy a compartir la presentación. Les agradezco pudiesen reaccionar nada más para confirmar que está viéndose la pantalla, que se ven las diapositivas y que me están escuchando bien. Muy bien. Entonces, estamos ya aquí. Vamos a adentrarnos en esa segunda sesión. Primero, pues hola de nuevo. Un gusto poder reencontrarnos, poder estar aquí otra vez reunidos, convocados por el amor del Padre, que Él nos tiene aquí expectantes para poder conocer más su amor. Y justamente, pues volvemos a empezar con esta frase, este versículo, que es el versículo emblemático de nuestro curso, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Iniciamos con este versículo que sintetiza toda la experiencia del amor en el Evangelio de San Juan y que, pues, como comentábamos, es el punto de partida de nuestra meditación, de nuestra reflexión, de nuestro esfuerzo intelectual y nuestro esfuerzo espiritual en este curso. Voy a recordar algunas breves indicaciones prácticas que ya escuchamos la vez pasada, lo voy a hacer mucho más breve, simplemente porque es oportuno por la manera en que sesionamos, que recordemos pues las recomendaciones que tenemos. La primera es mantener tu audio desactivado, los momentos de compartir van a ser señalados y se te va a dar la palabra, y una vez que termines de compartir, la invitación está a volver a desactivar el audio para poder evitar ecos y demás. Escribe tu nombre en el perfil para poder saber cómo dirigirnos a ti. También te invitamos a tener la cámara encendida para una mejor vivencia del curso, porque eso nos recuerda que pues somos personas con rostros y nos ayuda a humanizar más esta experiencia. Evidentemente, si alguno por diferentes circunstancias no puede tenerla encendida, es completamente entendido. También cualquier cuestión se puede comunicar por medio del chat de la videollamada. Los invitamos a ser prudentes con su uso para evitar distracciones durante el curso y también vamos a tener algunas participaciones por ese medio. Voy a ir comentando aquí, vamos a comentar algo para que puedan acceder a ello y estar al tanto. Para los que están en celular y capaz no sepan dónde se ubica el chat, en la pantalla hay 3 puntitos y si le pican a ese botón de 3 puntitos, después se van a desplegar más opciones y hay una que parece como un chat, un mensaje. Y bueno, también se puede ir usando para resonancias o para preguntas en momentos designados. Pero bueno, esto ya lo conocemos. Vamos ahora a ver, está muy bien, ahí se ve el mensaje. Vamos a recordar un poquito lo que pudimos experimentar durante la semana. Para mí es importante tener un poco como de muy breve momento de compartir sobre cómo nos fue ya
eh, retomando lo que estuvimos viendo para ver que ya la cuestión práctica de cómo trasciende el curso en nuestra semana, pues nos esté ayudando y en cierto caso que no, pues poderlo rectificar en las siguientes sesiones. Lo primero es que se nos invitó a la lectura meditada de algunos pasajes del Evangelio de Juan. Por lo general eran pasajes que estuvieran relacionados con lo que ya estuvimos compartiendo en la sesión pasada, o también que nos perfilaran para lo que nos va a introducir al tema de esta sesión. También nos compartimos dos lecturas complementarias en PDF que eran completamente opcionales, pero muy sugeridas porque iban a ayudar a poder asimilar lo que habíamos compartido aquí. También dos canciones para ayudarnos a ahondar en el mensaje espiritual del Evangelio con la temática del amor trinitario, que era la temática de la sesión pasada. Y pues también la grabación de la sesión por si deseaban volver a consultar alguna cuestión. Entonces, en este momento voy a dejar brevemente de compartir la pantalla de las diapositivas para poder habilitar el espacio a compartir, a habilitar los micrófonos por si hay alguno que quisiera hacer algún comentario sobre esto que pudimos vivir durante la semana, que lo pueda compartir en este momento, una o dos personas de manera breve, simplemente para que nos ayude a hilar la sesión pasada, la experiencia de nuestra semana con este inicio de sesión. Escuchamos. Voy a levantar la mano y les doy la palabra. Pueden simplemente afirmar que estuvo muy bien y que estuvo muy padre. Muy bien, pues digo, al final todo está para que nos podamos seguir enriqueciendo con el contenido, que a veces en las sesiones se siente como muy apresurado porque es mucho contenido, puede ser como algo muy nuevo. Entonces la idea es que nos permita como tranquilamente poderlo ir digiriendo y que nos quede algo de consulta si queremos seguirlo meditando. Entonces, como quiera, cualquier cuestión, estamos ahí al pendiente en el WhatsApp. Continuamos entonces con nuestra sesión y vamos a muy brevemente recapitular lo que vimos la sección pasada, simplemente para tener como ese proceso de asimilación de lo que compartimos, acordarnos de algunas cuestiones claves. Lo primero es que posicionamos al Evangelio de Juan como lugar óptimo para comprender el amor de Dios. Veíamos por qué es un tema del Evangelio, por qué se menciona tanto en el Evangelio, etcétera. Y junto con eso, pues conocimos los términos agapao o ágape y fileo, filial, usados en San Juan para mencionar el amor. Y también ubicamos, bueno, perdón, ese es el último punto. Después vimos que Jesús es el Hijo, quien preexiste a toda la creación. Hablamos de la preexistencia de Jesús como un tema único en el Evangelio de San Juan. Hablamos de Jesús como el amado del Padre, el Hijo único, y también lo hablamos como el enviado por el Padre y es enviado por amor, amor a todo el mundo, amor a nosotros. Y por tanto Jesús en el mundo pues es el gran revelador del Padre. Su misión es darnos a conocer quién es el Padre y es Jesús el que nos lo da a conocer. Y por tanto, al conocer un poquito de lo que el Evangelio de San Juan nos habla de la relación de amor que hay entre el Hijo y el Padre, pues ubicamos el amor como la misma esencia de Dios. Eso es como la síntesis de la síntesis de la síntesis de lo que hablamos la sesión pasada. Esperemos que esto nos sirva para entrarnos en esta segunda sesión que gira en torno al amor redentor. Y algunos de los temas que vamos a mencionar son los siguientes: seguir a Jesús, el perfil del discípulo de Jesús, el valor del testimonio, el valor de los signos de Jesús, la estructura del libro de los signos, la identidad del discípulo amado, la estructura del libro de la gloria, la hora de Jesús y el levantamiento. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esto es como lo general. Y bueno, como un breve comentario, esta sesión va a ser capaz la sesión que va a tener como más el aspecto del esfuerzo intelectual un poquito más cargada.
para que nos mentalicemos que va a tener como más estar moviendo todo el evangelio, y vamos a estar viendo más pasajes y al mismo tiempo pues vamos a recibir como un panorama mucho más completo de la experiencia del discípulo en torno al amor en el evangelio. Prometo que sea el único que se sienta así como descargado en ese sentido, pero también esto, el contenido que vamos a ver, nos va a iluminar bastante para las siguientes sesiones también. Y al final, pues reconocemos igual que estamos limitados en tiempo, pues en profundizar en toda la profundidad del Evangelio, y más hoy que vamos a hablar del amor redentor y de la redención, cómo está plasmada en el Evangelio de San Juan, pues evidentemente pues es inabarcable, nos sobrepasa. Pero bueno, partimos de una pregunta y es el ¿qué entiendes por seguir a Jesús? Y la idea es que puedan ustedes dar alguna idea en el grupo, en el chat. Ya lo estoy viendo justo ahorita, entonces así en un simple primer acercamiento, ¿tú qué entiendes por seguir a Jesús? Escribe en el chat, yo entiendo por seguir a Jesús, como dicen por ahí, cumplir su voluntad. Qué otra idea? Amar sin límites, estar a su servicio, dar testimonio, tratar de hacer lo que nos pide, imitarlo, el amor ágape, conocerlo y darlo a conocer a los más próximos, hacer lo que él hacía, imitar su amor a los demás. Muchas gracias por sus aportaciones. Y pues con esta primera idea de que todos de alguna manera entendemos algo sobre lo que es seguir a Jesús, nos vamos a adentrar inicialmente en qué es lo que dice el Evangelio de San Juan sobre los que se acercan por primera vez a Jesús. Y pues vamos a ver el inicio del seguimiento de Jesús, no del Evangelio. Para eso nos vamos a ir a Juan 1, 35 a 42, que pues es eh, cuando están los primeros discípulos encontrándose con Jesús. Por favor, pongan especial atención a las palabras que se utilizan y a los momentos que viven los discípulos o los futuros discípulos al encontrarse con Jesús, porque eso va a ser nuestra línea de interpretación. Dice Juan 1, 35, 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: Vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. En el Evangelio de San Juan es lo primero que se habla de los que siguen a Jesús. Ubicamos a Andrés, a otro discípulo que no es nombrado, y después a Andrés que acerca a Pedro. Evidentemente después está la narración de Felipe, de Natanael, etc. Pero ¿cómo es esta primera experiencia que tienen de Jesús? Bueno, pues los discípulos, primero que nada, están buscando. ¿Cómo sabemos que estaban buscando? Porque estaban con Juan Bautista, que ya era un profeta, que ya era alguien que estaba ofreciendo un mensaje. Y en el momento en que escuchan el testimonio de Juan Bautista, ellos se dan cuenta que Juan Bautista les está presentando a lo que llaman el Cordero de Dios. Encuentren a Jesús. Y no dicen: enséñanos algo,
no le dicen, dinos unas palabras bonitas, no le dicen, solucionanos la vida, sino le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Es decir, están intrigados por su estilo de vida, le preguntan por dónde se queda, y una vez de tener la experiencia de Jesús, porque se van con él, se quedan con él y ven lo suficiente para decidirse a seguirlo. Entonces, estas palabras un poco como de la búsqueda, del encuentro, del dónde vive Jesús y el quedarse con él y el seguirlo van a ser palabras importantes en lo primero que experimenta el discípulo. Y aquí la pregunta se nos rebota a nosotros para que podamos estar haciendo también un esfuerzo espiritual al mismo tiempo. Así como Jesús le preguntó a sus discípulos, a sus próximos discípulos, ¿verdad? ¿Qué buscan? A ti te pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Qué estás buscando que estás aquí en este curso buscando conocer más del amor en el Evangelio de San Juan? ¿Qué estás buscando ahorita? Eso hace una clave en el seguimiento de Jesús, el estar buscando algo. Y bueno, lo que le responden los discípulos es, Maestro, ¿dónde vives? Es una cuestión interesante porque el verbo que se utiliza en el griego no es específicamente el verbo vivir, sino es un verbo que se llama meno. Bueno, así se enuncia, ¿verdad? Meno, que realmente significa quedarse en un lugar, estado, relación o actitud de espera. También significa permanecer, continuar, habitar, perdurar, estar presente, etcétera. Todo lo que ahí dice en esa descripción. ¿Por qué es importante? Porque se usa de muchas maneras en el Evangelio de San Juan. Se usa 40 veces este verbo. Van a ver que después está en muchos momentos del Evangelio. No es como si estuviera nada más en un pasaje. Está en todo el Evangelio. Muy específicamente se resalta lo mucho que está en Juan 15, que es en el pasaje de la vid y los sarmientos. Pero entonces le preguntan a Jesús, pues, ¿dónde se queda? ¿Dónde permanece? Y entonces ellos después se quedan con Jesús. Esta palabra va a ser muy importante. Todavía no vamos a como terminar esta línea, vamos a continuar, pero es muy importante ver que esto es algo relevante en el Evangelio. Y bueno, ¿y qué dice el Evangelio en general que caracteriza al discípulo de Jesús? Vamos por eso a ver los siguientes pasajes, los voy a ir leyendo yo. Uno ya lo leímos, Juan 1, 38, 39 y 43, lo acabamos de mencionar, lo vuelvo a leer y después vamos a ver los demás pasajes. Juan 1, 38 dice, Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Pero le dice, ¿qué buscan? Después, Juan 1:39, le respondió, venid y vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Juan 1:43 dice, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Ya con eso estamos viendo características de lo que va diciendo de los discípulos de Jesús. Vayan tratando ahí de ustedes hacer su deducción. Ok, están buscando, se están quedando con Jesús, están conociendo cómo vive, lo están siguiendo. Mientras yo voy leyendo, vayan anotando lo que van escuchando. Juan 2, 11 a 12. Estamos en el primer signo, las bodas de Caná. Y en Juan, después de todo, como se convierte el agua en vino, dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Y bueno, después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Pero dice, creyeron en él, vieron los signos y creyeron en él. Después Juan 6, 67 a 70. Dice, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, fíjense,
Yo los he elegido a ustedes, los 12. Y continúa. Pero dice, tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 10, 14, 15. Vamos ahora a el discurso del buen pastor. Y dentro de todo ese discurso dice Jesús, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Qué nos quiere decir? Pues las ovejas, ¿quiénes son? Pues los que siguen al pastor, que es Jesús. Las ovejas son los discípulos de Jesús, que tanto Jesús conoce a sus ovejas como ellas conocen a Jesús, conocen su voz. Entonces, ¿cuál es la experiencia de esto? Híjole, espérenme, creo que como que se movió alguna diapositiva o se eliminó o no sé qué, pero bueno, ¿qué nos dice todo esto? Pues que los discípulos buscan, buscan algo, además que pues ven cómo vive Jesús, se quedan con él, lo siguen, siguen a Jesús y al mismo tiempo, perdón, al ver los signos que realiza, creen en él y escuchan su palabra, la cual su palabra es algo importante para ellos y creen y saben que es el Santo de Dios. Y al mismo tiempo, pues no solamente conocen a Jesús, sino se dejan conocer por él. Al final, el discípulo es el que tiene fe. Vamos a ver Juan 17, 6 a 9, donde dice Jesús, es la última parte del discurso de despedida, y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado. ¿Qué implica esto? Pues el discípulo es el que al escuchar la palabra y ver a Jesús, ver lo que realiza, cree y creyendo lo conoce. Esas son algunas de las características que el Evangelio pues va demostrando del discípulo, el discípulo en general, el que sigue a Jesús. Ciertamente no es una respuesta inmediata, no entienden los discípulos inmediatamente. Si nos vamos a Juan 14, 1 a 12, que también es un momento del discurso de despedida de Jesús, tiene un diálogo con sus discípulos, gira en torno a la despedida que Jesús hace. Y dice Jesús, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y ya saben el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús, esperen tantito. No sé por qué me está dando otra vez algo en la garganta justo en este momento, pero bueno, continuamos. Dice, respondió Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. ¿Y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y sigue, pues al final demostrándonos cómo los discípulos no entendían. Aún así, después de estar tanto tiempo con Jesús y Jesús ya se estaba despidiendo, aún así no entendían. Al final, la experiencia del discípulo en todo el Evangelio es un progreso. Es el itinerario del discípulo que aprende a creer,
aprende qué es lo que significa creer en Jesús. Y eso también, pues lo vamos a ir viendo nosotros. Porque al final, pues el Evangelio, como veíamos la semana pasada, consiste en un testimonio que reciben, pero que también pues hay que comprender cómo es. Para eso vamos a detenernos en algunos aspectos del testimonio en general en el Evangelio de San Juan, porque es el testimonio que reciben los discípulos, tanto los discípulos que están plasmados como personajes del texto, como los discípulos de Jesús que reciben inicialmente este texto, los de la comunidad juánica, como nosotros, que somos los discípulos que hoy estamos leyendo este Evangelio. Muy bien. Para eso, en San Juan hay dos vocablos que se usan para expresarlo. Martireo, que significa dar testimonio, testificar, y martiria, que significa testimonio. Sí, la palabra mártir, que nosotros conocemos como aquel que entrega la vida por su fe, proviene de estas palabras del griego, que al final es los testigos, el dar testimonio, el ser testigo o la misma prueba o evidencia presentada. Y son los dos vocablos que se usan en San Juan para esto. Martireo, por su parte, se menciona 33 veces en todos sus pasajes, como ven también en muchas partes del Evangelio. Y martiria, testimonio, 14 veces, un poco menos, pero también está bastante presente. Lo cual nos hace ver que también es un tema muy importante en el Evangelio de Juan. ¿Y cuáles son algunos de los testimonios? Hablábamos al principio ya del testimonio de Juan Bautista, en el mismo pasaje que escuchamos al principio, en Juan 1:19, que dice, este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, preguntarle, ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo. Yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó, no lo soy. Continúa el diálogo. También en 29:34 dice, al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, todo el testimonio que da, ¿verdad? Al final, pues, ¿cuál es el testimonio de Juan Bautista? Es el anticipo del testimonio de Jesús. Él es el primero que confiesa quién es Jesús y él, al final, este testimonio es el testimonio del Padre. ¿Por qué? Porque lo recibe de él. Dice, ahí donde estábamos leyendo, dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. ¿Quién es el que envió a Juan bautizar con agua? El Padre. Entonces el Padre es el que da testimonio de que Jesús es el elegido de Dios. En eso consiste el testimonio de Juan Bautista. ¿Y cuál es el testimonio del discípulo amado? Pues es todo el Evangelio, como veíamos en Juan 21:24, que decía, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué sabemos de este testimonio? Como dice, es verdadero, es para creer en Jesús y es todo lo que está escrito. Es decir, es el mismo Evangelio. Pero también el Evangelio tiene otros testimonios que son bastante importantes. Uno es el testimonio del Padre y otro es el testimonio de Jesús. Y lo vamos a ver en pasajes lo vamos a separar, pero al final es el mismo pasaje. Dice Juan 5:37. Dice, y el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Vosotros no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro. Y también Juan 8, versículo 18, dice, yo doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. El Padre da testimonio de Jesús y es el mismo que da Jesús, es el mismo de Jesús, porque Jesús es la manera en que el Padre se relaciona con el mundo. Hablábamos de Jesús como el que da a conocer al Padre, como el revelador del Padre. Por eso, pues es el mismo testimonio.
Juan 5:36, estábamos justo ahí, antes habíamos leído 37, pero el 36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado a llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Leemos en 8:14, Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. El testimonio de Jesús es mayor que el de Juan. No solamente se da en las palabras que dice, sino también en las obras que realiza. Es verdadero y pues está cimentado en el testimonio que el Padre da de Jesús. ¿Cuál es el valor del testimonio en el Evangelio de Juan? Pues el testimonio revela quién es Jesús. Se dan en favor de Jesús y por tanto subrayan la oposición y el carácter judicial en que se da el testimonio de Jesús. ¿Qué significa? Nos demuestran pues cómo pareciera como si fuera todo un proceso de juzgado todo el Evangelio de San Juan, porque este aspecto de que quieren matar a Jesús, de que se está preparando para su muerte, etcétera, es muy importante en el Evangelio. Y el testimonio no se da solo en palabras, sino también en los signos, gestos, enseñanzas. Todo lo que se presenta de Jesús es un testimonio. El testimonio del Padre es el mismo que el de Jesús. En sí, todo el Evangelio es un testimonio que puede ser aceptado por el lector. Este testimonio, el mismo Evangelio, es revelación. Y un testimonio, pues tiene que ser confesado. Demuestra el valor no solo de los que creen en Jesús, sino también el de confesarlo. Porque luego entendemos que solo si Jesús es creído y confesado, nos es revelado. Si este mismo Evangelio es un testimonio, significa que es algo que es confesado. El discípulo, el mismo, pues se cree en el mismo Jesús y lo confiesa. Solamente por esa decisión de dar el testimonio, a nosotros se nos revela este Evangelio. Es entonces algo muy importante para nosotros el poder recibir este Evangelio, el mismo testimonio. Y por eso a nosotros nos lleva a hacer un esfuerzo espiritual, interpelarnos un poco en nuestra vida y decir, ¿yo cómo confieso a Jesús en mi vida? ¿Lo hago solo con palabras? ¿Lo hago solo con obras? ¿Lo hago con gestos? ¿No lo hago? Creo, pero no confieso con mi vida a Jesús. Es la oportunidad de poder, pues, reflexionar. Hablábamos previamente de un testimonio. Ahora hay que vamos a adentrarnos un poco en el contenido de este testimonio. ¿Qué testifican? Bueno, pues si nos adentramos a digamos, la primera parte más grande del Evangelio de San Juan, que es lo que llamábamos el libro de los signos, es el prólogo, el libro de los signos, el libro de la gloria, la conclusión y el epílogo. Bueno, el libro de los signos, pues se caracteriza porque sí, hay ciertas interlocuciones que Jesús tiene con los judíos, con diferentes personajes en específico, pero también se van mencionando 7 signos que Jesús realiza, signos que vamos a entender manifiestan la identidad de Jesús. El primer signo en Caná es el de el agua en vino, y bueno, después lo vamos a ver, pero aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa lista la podemos consultar después. Vamos a profundizar, leyendo un poquito de ellos. Juan 2, 11 y siguientes. Dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. ¿Cuál es este signo? El de las bodas de Caná. El agua que se convirtió en vino. Esto es la primera, o sea, ya nos está diciendo muy particularmente el comienzo de los signos. Es la apertura de los signos que realiza Jesús. Juan 5, 36 a 37. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo. Porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo,
son las mismas obras que realizo que dan testimonio de mí. Esto lo acabamos de leer y habla de las obras que realiza Jesús. Juan 6:2 por su parte dice, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Y por último, pasaje que ya hemos leído nosotros la semana pasada, Juan 20:30, en la conclusión del Evangelio dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Habíamos aprendido que el Evangelio no les llama milagros, les llama signos. Y vamos a profundizar en el valor de los signos de Jesús. En sí son actos reveladores que dan testimonio de su identidad y de su origen divino, porque Jesús se manifiesta en los signos que realiza. ¿Qué son los signos? Es prueba viva de que Jesús viene del Padre y actúa en unidad con Él, porque son las obras que el Padre realiza, son las obras que Él mismo realiza. Revelan su gloria, revelan que ha sido enviado por el Padre, como decíamos, y despiertan la fe, como leíamos en Juan 2:11, que así manifestó Jesús su gloria y creyeron en Él sus discípulos. En Juan 4:53 también pues va a decir que es el signo de la curación del hijo de un funcionario real, en que dice, tu hijo vive y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo, pero habla de que al suceder el signo, él creyó y con él toda su familia. Dan vida a quien recibe este signo, recibe vida, pero también requieren una interpretación espiritual, porque pues no es tan fácil de comprender inmediatamente. Estos son los 7 signos que vamos a poder conocer en el Evangelio de Juan. Se utiliza una palabra muy en particular, ahí está en griego, se lee semeion. Semeion significa signos, que es el agua convertida en vino, la sanación del hijo del funcionario real, la sanación del paralítico en Betesda, la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre las aguas, la sanación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Hay algunos autores que no consideran el que Jesús camine sobre las aguas como un signo y más bien dicen que el signo séptimo, que el que cumple la lista de los 7 signos, pues es la resurrección de Cristo. Y bueno, porque lo remiten mucho a la experiencia como de sanación o de de dar vida, ¿verdad? Pero ciertamente el que Jesús camine sobre las aguas también es un signo que demuestra pues su identidad. Vamos a más adelante ver eso, ¿verdad? Aquí tomamos esta lista que es algo sencillo. Podemos incluso de estos 7 signos, 7 que es un número importante para los judíos, pues el 8 que es la total obra de redención de Jesús en la cruz y su resurrección, pues completa, plenifica, como es el número 8 que significa. Y bueno, ¿se acuerdan cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús es revelar al Padre y glorificarlo. Revela al Padre porque lo conoce. Jesús es el que nos da a conocer al Padre. Pero al mismo tiempo, también nosotros entendemos que revelando al Padre, pues se da a conocer Jesús. Jesús dándose a conocer a sí mismo, que es el que realiza las obras del Padre, pues nos da a conocer al mismo Padre. Por eso vamos a ver qué revelan, por ejemplo, los 7 signos. Estos son interpretaciones muy reductivas. Se puede hacer todo una lectura de cada uno de los pasajes y ver pues mucho más de lo que nos enseña, ¿verdad? El del agua en vino, está mal la cita, es Juan 2:1-12, faltó el 2, pues que Jesús es el esposo que trae la alegría nueva. La alegría nueva, el vino nuevo, el mejor vino, que lo provee el esposo, y es una temática del nuevo Evangelio de San Juan, las bodas del Cordero, ¿verdad? Es como la gran apertura, Jesús que viene a traer novedad en todo esto antiguo, ¿verdad? La sanación del hijo del funcionario real, Jesús 4:46-54, Jesús sana con su palabra. Solo con la palabra, Jesús sana. No tiene que estar ahí para sanar. La sanación del paralítico en Betesda, recordamos particularmente que se da en el Shabbat,
que es en la sección, en el subtema que viene en el subcapítulo, digamos, que era de Jesús y el Shabbat. Bueno, dentro de esas discusiones que tiene con los judíos, Jesús sana al paralítico. ¿Y qué nos enseña? Que Jesús es superior al sábado. La multiplicación de los panes nos presenta a Jesús como pan vivo que alimenta a todos. También después está seguido por el discurso del pan de vida, ¿verdad? El Jesús que camina sobre las aguas, Juan 6, 16 a 21, pues Jesús es hijo de Dios, Señor del universo. El mar se entendía como todo el caos, como todo el mal, y Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, el desorden del mar, lo desconocido del mar, este aspecto natural que es de temor para el judío, Jesús camina sobre ello. Jesús es hijo de Dios, Señor del universo. La sanación del ciego de nacimiento, Jesús como luz del mundo, va a ser seguido por el discurso del Jesús que es la luz del mundo. Y la resurrección de Lázaro, Jesús es la resurrección y la vida. Como digo, es una visión general. Nos podemos preguntar si estos son parte del testimonio que recibimos, ¿verdad? ¿Cómo yo recibo este testimonio? Estos signos de Jesús, signos que de los cuales capaz yo escucho en el Evangelio, pero también después yo experimento en mi vida, creo, y junto con eso lo confieso. Con todo esto que yo aprendo a conocer de Jesús, con los signos que me revelan quién es, mi vida corresponde a esta fe, un esfuerzo espiritual que podemos ir haciendo durante nuestra semana para poder meditar al respecto. Y bueno, también se hablaba un poquito del testimonio del discípulo amado. ¿Quién es entonces ese discípulo amado del que hemos hablado? Parece ser que es uno de los temas que más nos interesa, porque pues naturalmente también los seres humanos nos gusta el chisme y queremos decir, ¿quién es el discípulo que Jesús amaba? No me dice ningún nombre. Muy bien, vamos a ver. No nos vamos a meter necesariamente en toda la discusión, porque es un tema realmente de teología y de historia, la identidad del discípulo amado. Algunos académicos lo consideran como una figura histórica concreta. Juan de Zebedeo, y otros dicen, no, es Juan de Zebedeo, es Andrés. Otros dicen, no, no es Andrés, es Lázaro. De hecho, Lázaro se dice. Lázaro, Marta y María les llama que son los que amaba a Jesús. Otros dicen que es Juan Presbítero, es uno de que está mencionado en las cartas de San Juan, etcétera. Hay diferentes teorías, no nos vamos a meter en eso porque nos podemos llevar horas hablando de este tema. Otros lo consideran más bien una figura teológica y simbólica, el discípulo ideal, el modelo del creyente, etc. Incluso dicen, si hubiera sido una figura tan emblemática, hubieran incluido su nombre, ¿no? Pues no sabemos, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que refleja la espiritualidad y la teología de la comunidad juánica, porque su testimonio tiene un valor fundante para el Evangelio y las comunidades juánicas. Lo que nosotros conocemos en materia de la parte de la historia científica, todos los estudios que se da, que realmente pues hay todo un aspecto denso sobre eso, pues no nos lleva a conclusiones ahorita, no nos permite realmente conocer con certeza, esta es la persona, porque no está firmado el Evangelio. Debería de tener sus razones el autor para no hacerlo, ciertamente. Pero, pues, ¿por qué? Porque al menos nosotros podemos aprender de esta figura, aprender ciertos mensajes, aprender ciertas características y bueno, verlo después como una invitación. Entonces, según lo que nos presenta el texto, lo que sí tenemos por escrito, lo que sí podemos palpar, ¿quién es entonces ese discípulo amado? Juan 21-24, que es el que ya conocemos muy bien porque lo hemos estado leyendo mucho, nos dice que es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Juan 13-21-25 nos va a decir lo siguiente. Cuando Jesús pronunció estas palabras, se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de nosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale de quién está hablando.
hablando. Él recostándose sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Recostándose sobre el pecho de Jesús. Estaba sentado al lado de Jesús. ¿Nos puede decir algo? Vayan haciendo sus deducciones de lo que vamos escuchando, este esfuerzo de ir entendiendo. Juan 19, 25, 27, ¿qué dice? Es en la crucifixión. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Y Juan 20, 1 a 9 dice, el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron junto al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar entre los muertos. Pero dice, vio y creyó. El discípulo vio, no vio a Jesús, vio nada más el sepulcro vacío y creyó. Juan 21, 20 y siguientes. Lo leo un poco rápido porque podemos aprender mucho metiéndonos en detalles, pero aquí nada más es el énfasis, pero para el énfasis tenemos que entender el contexto en el que se sucede. En Juan 20 siguientes, que es la última aparición de Jesús en Galilea a sus discípulos, en la última parte dice, Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y sigue hablando. ¿Qué podemos aprender de todos estos pasajes? Primero, el discípulo amado da testimonio, confiesa a Jesús, tiene intimidad, cercanía con el Señor. Eso lo aprendemos en Juan 13, en la última cena. Tiene la cercanía no solamente para estar a su lado, sino para recostarse en su pecho. Y es el que envían a preguntarle quién le va a entregar. Es el que tiene la confianza que dicen, si él le pregunta, no se va a enojar con nosotros. Y luego, Juan 19, 25, 27, acompaña la entrega del Señor en la cruz y recibe a su madre. Está ahí presente. Juan 21, 9 dice, ve y cree. Juan 21, 4, 7 nos faltó leerlo, eso no sé por qué no está en el anterior, pero es el previo de que ven a un señor en el mar, en la barca, y él les está hablando, él reconoce a Jesús. Y Juan 20, 21 siguientes es el que se queda, el que permanece. ¿Cuáles son entonces las características del discípulo amado? Es el garante del testimonio del Evangelio, representa la fe que ve con los ojos del amor, que permanece y da testimonio verdadero. Es el creyente perfecto, escucha, sigue, ama y comprende a Jesús desde dentro. También su figura está muy presente muchas veces frente a Pedro, que también es un personaje importante en el Evangelio de Juan. Frente a él muestra complementariedad eclesial. Pedro es el discípulo de liderazgo, de atreverse y todo. El discípulo amado es el de la intimidad y la contemplación. No se contraponen, los dos son importantes, por eso es complementariedad eclesial. Y la autoridad del discípulo amado está en la fidelidad y en la experiencia del amor de Jesús. De esto
que aprendemos nosotros una figura que al final pues no puede estar sino para que nosotros nos podamos identificar con la figura del discípulo amado. ¿Tú cómo recibes esta invitación a ser este discípulo amado por Jesús? El que da testimonio, el que ve y cree, el que reconoce a Jesús, que lo conoce tanto que lo reconoce, el que tiene la intimidad con él, la cercanía. ¿Cómo recibes tú esta invitación? Y bueno, vamos a tener el break para pensar en esto. Vamos entonces a darnos 5 minutos. A las 6:25 volvemos a habilitar nuestras cámaras para poder seguir con nuestra sesión, rumiando esta pregunta que mencionábamos.
Listo. Vamos continuando con nuestra sesión. Habilitamos nuestra cámara una vez más y estaban ahí preguntando cómo podemos cambiar el nombre de, ¿cómo se dice? Del perfil. ¿Cómo es? ¿Implica algo de hacerlo en la aplicación o en el caso de, si no se puede hacer en la videollamada? Tengo entendido. Voy a mandar por WhatsApp después la indicación para que lo puedan hacer en su tiempo personal, ¿verdad? Porque luego van a tener que salirse y entrar y va a mezclar un poquito. No se puede. Todo está bien. Continuamos entonces con nuestra sesión. Vamos ahora nada más a brevemente recapitular qué es lo que hemos hablado para poder como ir haciendo síntesis de lo que ya hemos compartido. Pareciera haber como ser como mucha información separada, pero se va hilando poco a poco. Primero identificamos al discípulo como aquel que progresivamente va conociendo quién es Jesús. La idea es que empezamos a ver que nosotros también estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Por eso nos preguntaba desde el principio. Nosotros somos ese discípulo. Y vimos que el testimonio de Jesús se da en sus palabras, signos, gestos, etcétera. Todo el Evangelio es un testimonio de Jesús mismo. Jesús mismo está dando un testimonio de sí, pero también testimonio de alguien. Alguien está confesando quién es Jesús, alguien nos está anunciando quién es Jesús y nosotros podemos recibirlo o no. Eso también es una trama muy importante en el Evangelio. Los que lo reciben y los que no. También nos buscamos también adentrarnos en este valor teológico que tiene muy específicamente el Evangelio de Juan, que son los signos de Jesús como actos reveladores de su identidad. En nuestro tiempo personal podemos ponernos a leer cada uno de los signos y vamos a ver cómo cada uno de los signos nos va a demostrar quién es Jesús, quién es el Padre. Junto con eso, también comprendimos la discusión en torno a la figura del discípulo amado. No nos adentramos en el discípulo amado es tal, es Juan Zebedeo, es Lázaro, es quien sea, pero sí comprendimos es su lugar teológico, pero específicamente ubicamos la figura teológica del discípulo amado como el creyente perfecto, como digamos el modelo del discípulo, cuya autoridad está en la experiencia del amor de Jesús. Al final, la imagen del discípulo amado nos demuestra cómo es que es la experiencia de ser el que Jesús ama. Pero bueno, vamos ahora a tener un breve momento de meditación, porque sabemos que este esfuerzo intelectual nos debe llevar a fructificar nuestro esfuerzo espiritual. Yo les invito a que podamos ir poco a poco disponiendo nuestra persona para un momento de oración, también nuestro espacio para poder tener un momento de encuentro con la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras tomamos esta postura, recordamos que estamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y siempre es propicio que cuando meditamos la palabra, hagamos una invocación al Espíritu Santo. Voy yo a leer el título y después, junto conmigo, dicen esta oración en que pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando lo envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos pues a meditar en esta ocasión Juan 13, 1 a 17.
el pasaje que es conocido como el lavatorio de pies, el inicio del discurso de Jesús. Pueden buscarlo en sus Biblias personales, también en la pantalla se va a mostrar el Evangelio. Y bueno, para eso vamos a recibir una munición que nos ayuda a poder tener claves de lectura para la palabra que vamos a escuchar. Estamos ante el inicio de la hora de Jesús. El momento decisivo ha llegado. Y Jesús no predica, no discute, no se defiende. Se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y lava los pies. El Evangelio nos lo dice con fuerza. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Qué significa amar así? ¿Qué ve Pedro en ese gesto que no puede comprender? ¿Qué nos enseña Jesús cuando se pone a los pies de sus discípulos? Este gesto humilde y silencioso será su testamento de amor. Un amor que redime, que transforma, que enseña. Un amor que llama a ser vivido y compartido. Escuchemos con el corazón abierto. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios, que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, le dijo éste: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavar los pies, tomó sus vestidos y volvió a la mesa, y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que acabo de hacer con ustedes. En verdad les digo, que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener un breve momento de silencio meditativo para poder ahondar en estas palabras que recibimos. Pueden ustedes poner atención a las frases que más le llaman la atención o las palabras que destacan ustedes y pensar en qué es lo que el Señor les comunica con esta palabra. Vamos a leer un pequeño comentario de San Juan Crisóstomo que él hace en las homilías sobre el Evangelio de San Juan para poder iluminar un poco nuestra meditación, se tituló Jesús no deja nada por hacer. No solo lo sabía entonces, sino que el evangelista quiso decir que actuó como sabiéndolo desde tiempo atrás, de dejar este mundo.
El evangelista se estaba refiriendo con eufemismo a su muerte como a un abandono. ¿Percibes cómo, cuando estaba a punto de dejarlos, les dio una prueba mayor de su amor? Pues las palabras, habiéndolos amado, los amó hasta el fin, significan esto, que no omitió nada que alguien que ame profundamente haga usualmente. Pero, ¿por qué no actuó de este modo desde el principio? Llevó a cabo sus mayores obras en la última parte de su vida para aumentar su apego hacia Él y para proveerlos de coraje para mucho tiempo, en previsión de las cosas terribles que se les avecinaban. El evangelista los llamó los suyos, en el sentido de sus criaturas, como cuando dijo, los suyos no lo recibieron. Vamos ahora a proceder a un momento de compartir por grupos. Están los recordatorios de siempre, no olvidar ser conciso y breve, el hablar en primera persona, el hablar no de lo que entiendes, sino de lo que piensas que Dios te dice con el texto, y se puede partir del cómo te hizo sentir al recibir esta palabra. Entonces, permítanme ir habilitando em, las sesiones separadas. Ya deberían de poder activar su micrófono. Por favor, ayúdenme a confirmarlo para que no se queden ustedes en las sesiones sin poder. Bien, entonces permítanme nada más. Vamos a tener aproximadamente 8 minutos. En la pantalla les debe de salir una invitación para unirse a una sesión separada. Seleccionan en esa invitación y se van a la sesión separada.
Muy bien, pues vamos poco a poco uniéndonos todos otra vez a la llamada principal. Muy brevemente, una o dos personas que quisieran levantar su mano para compartir lo que compartieron de la meditación. Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues brevemente compartimos pues de que pues hablamos del amor de Dios y que debemos de ser humildes como Él fue humilde con sus discípulos, hacia nosotros también con nuestro mismo, con nuestro prójimo. Porque a veces hasta eso se nos olvida, ser humildes, y a veces hasta se nos olvida y a veces hasta nos ensalzamos, ¿no? De que yo sé mejor que otros y así, y perdemos esa humildad. Muchas gracias, Elizabeth. Una otra persona que quiera compartir su momento de meditación en grupo. Pues también nosotros vimos el amor, la humildad y la sencillez, ¿verdad? Que nos da Jesús, ¿verdad? Como último, de los últimos consejos, ¿verdad? Y algo muy importante también que un compañero, Francisco, ¿verdad? Y el amor incondicional, que a pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar Judas, ¿verdad? Aún así el servicio, ¿verdad? Es algo que me quedo con eso. Muchas gracias, Erika. Y ciertamente esta meditación va a servir de pauta para lo que vamos a ir concluyendo en nuestra sesión. Vamos a continuar viendo en pantalla eh, las diapositivas para poder ir cerrando esta sesión. Todavía tenemos un pequeño contenido temático, pero bueno, el pasaje que leímos, que empieza en Juan 13, ya es parte del libro de la gloria, la segunda gran parte, digamos, del Evangelio de San Juan, y es parte de lo que es llamado el último discurso, que es todo lo que Jesús dice y hace en lo que conocemos como la última cena, que podemos notar que es bastante el contenido, son 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos de todo el Evangelio, que tiene 21. Bueno, 5 son dedicados a todo el mensaje que Jesús dice en intimidad a sus discípulos. Después también viene la pasión y la resurrección. Esto es como que una visión general. Después vamos a poder profundizar un poco más específicamente en este discurso, porque ahí se dice mucho del amor, pero una frase, digamos, muy particular que decía era, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. En otras traducciones, los amó hasta el extremo. Pero también decía, habiendo llegado su hora. Eso decía en Juan 13:1. Vamos a ver cómo se va mencionando esto de la hora en diferentes pasajes. Los voy a leer así de pasada, simplemente porque la idea es que veamos que es un tema también que está presente en San Juan. En Juan 2:4 dice, Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Esto se lo dice antes del signo de las bodas de Caná. Luego en Juan 7:30 también dice, eh, la gente quería detenerle, pero nadie le echó la mano, pues todavía no había llegado su hora. Y luego en Juan 8:20 también dice, estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió, pues todavía no había llegado su hora. Juan 12:23, previo al discurso de Jesús en Betania, dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí es muy, muy clave porque dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en Juan 17:1, en el último capítulo del discurso de despedida de Jesús, dice, así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Es un tema que está presente en todo el Evangelio, pero ¿cuál es la hora de Jesús? Si dice que en todo el libro de los signos no había llegado la hora, entonces hablábamos de los 7 signos, todos esos son parte de la primera sección del Evangelio, y luego al final de ahí está diciendo, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego todo el libro de la gloria. Bueno, ¿cuál es la hora de Jesús? Primero, pues la hora es para lo cual ha venido Jesús al mundo. Es la razón por la cual Jesús se encuentra en el mundo.
Y dice, es el tiempo en que se manifiesta la gloria de Dios. Dice, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique, ¿verdad? La glorificación del Hijo es la glorificación del Padre. ¿Y cómo se da? A través de la cruz y la resurrección. Así, la cruz no es solo un acto de entrega, la muerte de Jesús en la cruz no es solamente eso, sino el acto supremo del amor del Hijo hacia el Padre, que en obediencia se da, se entrega, ¿verdad? Y por consiguiente también es un acto de amor a los suyos. Todo el Evangelio se mueve hacia esa hora. Todo el Evangelio está anunciando la hora de Jesús. Los signos están anunciando la hora de Jesús. Y en la cruz se consuma. Jesús es glorificado, da vida y revela al Padre. Esa es la hora de Jesús. Se cumple en el levantamiento del Hijo del Hombre. Otro tema juánico. Vamos a ver entonces qué podemos entender como el levantamiento. Juan 3, 14, 15 dice: y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Está relacionando directamente el levantamiento del Hijo con el creer en él y el tener vida eterna. El levantamiento de Jesús en la cruz nos invita a creer y recibir la vida eterna. Bueno, y también ahí algo muy importante es que lo relaciona con una figura que para los judíos era muy conocido, el de la serpiente en el desierto. Más tarde lo vamos a leer. Juan 8, 37 a 38 dice: ya sé que descienden de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no prenden ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han oído a su padre. Simplemente este pasaje demuestra cómo había una intención de parte de los judíos de matar a Jesús. Juan 12, 32 a 33. Dice: y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. El levantamiento de Jesús en la cruz es para atraer a todos hacia él. Habla del levantamiento del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título muy importante en la religión judía. Ahorita no lo vamos a profundizar, pero sí vamos a ir viendo cómo va teniendo un gran bagaje de la teología judía el Evangelio de Juan. ¿Y este levantamiento en qué se da? En la cruz, en la muerte de Jesús en la cruz. En los evangelios sinópticos, la cruz era solamente humillación. Jesús moría de forma humillada. Y sí, ciertamente en un contexto histórico lo es. Pero aquí, en la lectura, a la lectura con la vista de la resurrección, que ya decíamos, el Evangelio de Juan hace una lectura distinta de todos los sucesos. Aquí no tiene un significado de humillación, sino de glorificación. A mí se me hace muy bello cómo todo este libro de la gloria que está muy caracterizado por este discurso de la hora de Jesús, y la hora de Jesús empieza cuando Jesús ama a los suyos hasta el final y lo hace sirviendo, que para unos hablábamos de la humildad, ¿verdad? Lo que es una parte relacionada con la humillación. Bueno, aquí nos demuestra que lo que en el mundo es humillación, que es el servicio a los suyos, que es el entregar la vida, que es etcétera, en el amor de Dios es glorificación. Y bueno, también vemos cómo viendo a Jesús, el levantamiento tiene este significado de que viendo a Jesús en la cruz, recibimos salvación y vida. Voy a leer brevemente la referencia de Números 21, 6. Es un pasaje que está un poco extraño cuando lo lee alguien sin conocer y lo encuentra en el libro de Números. Y luego cuando tiene este cumplimiento de Jesús se vuelve como muy bello. Dice: envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras,
que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Esta experiencia en el desierto de los judíos de que veían la serpiente que estaba en el mástil, en un palo, ¿verdad? En un madero, ¿verdad? Estaban heridos, pero veían la serpiente y quedaban con vida. Se salvaban y no morían. A esto hace referencia el evangelista con el levantamiento del Hijo del Hombre. Y también hablamos del levantamiento, obviamente, como la manifestación de la gloria de Jesús, porque en la cruz vemos que Jesús es Dios. Esto que en todo el Evangelio lo plasma como el yo soy. Vamos brevemente a consultar cómo este tema del levantamiento del Hijo del Hombre es un tema que está presente en algunos aspectos de la teología judía previa, la teología del Antiguo Testamento. Voy a leer brevemente Isaías 52:13 a 53:12, donde se identifica, podemos ahora como cristianos identificar la imagen de Jesús con la imagen del siervo doliente que está presente en Isaías. Dice: verán a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada. Permaneció mudo, sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Este es un texto que se escribió antes de todos los sucesos en torno a Jesús en la entrega de la cruz.
Y ya se está ligando, pues, este suceso de la entrega de Jesús en la cruz con la figura del siervo doliente que, para poder dar la salvación al mundo, carga la culpa de todos nosotros. Si esto no es el acto de amor hasta el fin del que habla Juan 13, si esto no es la hora de Jesús en el cual, en un acto de humillación, es glorificado en el amor, no sé qué sería. Por eso podemos después ver cómo la entrega libre de Jesús en la cruz será la muestra de ese amor hasta el final, que es un amor que viven los discípulos en ese espacio de intimidad que nosotros vimos en la última cena en el lavatorio de pies. ¿Y por qué? ¿Por qué es un amor hasta el final? Porque ahí Jesús se revela como el amor entregado. ¿Y para qué lo realiza? Para dar vida. En una clave muy juánica, porque es a aquel que quiera recibirlo, el que realmente quiera creer en él. El que lo vea y crea en él va a tener vida eterna. Y ahí, dentro de todo eso, hablábamos de que este es un testimonio, de que todo el evangelio es obviamente el testimonio de Jesús, el testimonio de amor de Jesús, pero también es el testimonio del discípulo amado que nos confiesa estas cosas, que habiendo tenido esta experiencia de amor, nos está a nosotros comunicando este mensaje. Bueno, ¿y qué hace él? Ve con el corazón y cree, permitiéndose recibir ese amor redentor. Ese discípulo amado que cuando fue al sepulcro vacío, vio con el corazón y creyó. Y con ese creer, recibe ese amor redentor que le da vida, que le cambia la vida, que responde a las necesidades personales que tiene, que le hace entender mejor quién es Jesús. Y con todo eso, entiende que Jesús es ese amor humillado y entregado en la cruz, que nos da vida eterna. Y así es como Él se permite recibir ese amor redentor, porque Él permanece en ese amor. Para ir sintetizando, ya son las 7:01 y vamos a terminar. Pareciera que no hablamos mucho ahora de quién es Jesús, pero sí lo hicimos, nada más que lo hicimos en otra línea. Entonces vamos a ir haciendo esta síntesis de los aprendizajes de la identidad de Jesús, porque decíamos, es la trama del Evangelio de San Juan. Si estamos meditando el Evangelio de San Juan, vamos a hablar de quién es Jesús. Primero, como veíamos, Jesús es el revelador del amor del Padre. Jesús es el que lo manifiesta, es el que nos lo da a conocer. Jesús también es el que llama a sus discípulos a seguirle. Sabemos que lo identificaban como maestro, pero los maestros usualmente recibían solicitudes para que los discípulos pudieran estar con ellos y el maestro aceptaba o no. Jesús es un maestro diferente porque Él los llama. También realiza signos y con ellos manifiesta su identidad. Dentro de esos signos y esa experiencia de los discípulos, Jesús ama a sus discípulos y se deja conocer por ellos. Jesús también es aquel que esperó su hora para manifestar la gloria del Padre. Y con eso, pues es aquel levantado para la salvación de los hombres. En sí podemos decir que Jesús obra el amor y con ello, con ese amor, nos ofrece la redención. Esa es la síntesis de quién es Jesús. ¿Y qué es el amor entonces? Ya ven que hablábamos también, estábamos hablando del amor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el amor? Es la obra de Jesús. Porque como dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y con todo lo que hemos visto hoy, la experiencia del discípulo en general, que progresivamente va conociendo quién es Jesús. La experiencia del discípulo amado, que es el que logra realmente ver con el corazón y realmente se decide a creer y confesar estas obras de amor. Bueno, vemos cómo estos signos, este discurso, todo esto es la obra de redención que Jesús hace, que es una obra de amor, un amor que da vida eterna. Y esa vida, cuando leemos este evangelio, nos es ofrecida
este amor se nos está presentando y así como nosotros que lo estamos viendo, lo estamos escuchando estas palabras, estamos siendo como retados. Creo en este mensaje que estoy recibiendo. Creo en este mensaje de amor, en este Jesús que es amor y que obra el amor. Y si creo en Él, lo confieso con mi vida, con mis palabras, con mis gestos, con mis obras. Esa es la gran interpelación que hace el Evangelio de Juan, que nos está haciendo ahorita. Por eso vamos a tener estas preguntas de reflexión personal durante esta semana, porque al final es un esfuerzo espiritual el que estamos haciendo también. Y por eso puedo yo preguntarme, ¿cómo experimento mi seguimiento de Jesús? ¿Qué busco de Él? Ahora, siguiéndolo, ¿me he permitido conocerlo? A veces los que nos movemos en aspectos eclesiales decimos que seguimos a Jesús, pero a veces en ese seguir nos perdemos en el hacer pastoral y el hacer eclesial y se nos olvida conocer a Jesús para poder hacer todo lo que hacemos. Los discípulos no ven a Jesús hacer muchas cosas al principio. Primero van a ver dónde vive y se quedan con Él. Ese es lo primero que hacen cuando lo siguen. Ahora, creo en la obra de amor de Jesús y esta obra en la que creo, lo confieso con mi vida. Y muy importante, cuando hablamos de este amor redentor, ¿cómo me experimento amado y redimido por Jesús? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de vida, nuestra propia historia de vida, nuestra historia personal. Y en ese contexto Jesús nos llama a seguirlo y Jesús se revela a nosotros con estas palabras que meditamos, también se revela en nuestras vidas. ¿Cómo yo me experimento ese discípulo amado y ese discípulo redimido por Jesús? ¿Qué me está ofreciendo ahorita en mi vida? Bueno, son preguntas que nos podemos hacer para poder ir meditando en nuestra oración personal. Vamos a tener el siguiente material complementario. Como sabemos, son 2 lecturas, 2 canciones y una lectura meditada del Evangelio para poder ir acercándonos con unos ojos espirituales, unos ojos orantes, ¿verdad? Unos oídos orantes a la palabra. Esos son los pasajes. Enfatizamos un poco más en los que están en negritas, porque encapsulan un poco la experiencia de la redención. Se van a dar cuenta que 2 de ellos no hablan expresamente del amor, no dicen el amor, pero son muestra del amor de Jesús. Los demás nos dan luces para poder concluir el libro de los signos. Juan 11 y Juan 12 nos van a poder permitir terminar este entendimiento de lo que son los signos de Jesús. Y bueno, 2 lecturas. Uno son algunos textos selectos del libro de Pagola, que también leímos la vez pasada. ¿Por qué dices textos selectos? Porque son 3 meditaciones de 3 pasajes diferentes del Evangelio, que los hemos medio visto y que nos van a poder adentrarnos un poco en lo que es el amor. Entonces son esos 3 que nos invita a leer. Y otro que eso ya es un libro realmente más de reflexión teológica, más académico, El discípulo amado en Juan, retrato teológico de Ernst, así se llama el autor, ¿verdad? Pero si tenemos un poco de inquietud sobre quién es el discípulo amado, este texto nos puede dar una idea sencilla de la figura histórica y teológica de Juan. Porque del discípulo amado, perdón, no profundizamos mucho en eso, en esta sesión, por razones obvias, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo de mi parte. Se pasó muy rápido esta sesión. Muchas gracias por su atención, por su escucha, por su presencia. En este momento voy yo a habilitar el grupo de WhatsApp para poder compartir ecos de nuestra sesión y también me voy a quedar un rato aquí en la llamada para poder resolver dudas. Permítame nada más de terminar la sesión. Voy a dejar de grabar. Voy a abrir el grupo de WhatsApp para que empiece a